A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 13 de febrero del año 2023. El título es ¿Por qué a tantos les entra el aire tan fácilmente? Muy bien. ¿Por qué el título? Tengo un buen amigo, muy entrañable amigo, que le entiende muy bien a esto de la política mexicana. Trabajé yo con él hace algunos años y él me decía, ya casi al final de su encargo, y yo con él trabajando, decía, mira Ángel, en política hay que tener cuidado porque el aire no molesta y no cuesta. No sé si ustedes han escuchado esta expresión. Es que ya le entró el aire, dicen. Es decir, ya se volvió loquito. Pues. Le empezaron a decir, oye, qué inteligente eres tú. No, hombre, qué labor estás haciendo. Entonces lo empiezan a cilindrear y le entra el aire y vámonos. Y de repente ya parece globo aerostático. Le entra el aire y no le molesta. Por el contrario, se siente bien. La gente lo alaba y dice, y mire, los yucatecos tienen una expresión muy curiosa para esto. Dice, lo cultivan. Hay una expresión allá en Yucatán que se llama el cultivo. Y empiezan, oye, qué bien te ves, no, hombre, qué bárbaro. Estás haciendo pesas. No, no, porque te ves muy bien, qué bárbaro. Has bajado de peso. Y le empiezan a meter aire. Lo están cultivando. Y si esa persona es débil de carácter, le entró el aire y ya se jodió. Hasta que ya cuando lo tienen todo cilindriado, le jalan el tapete o le pican ahí con un alfiler, metafóricamente hablando, ese globo y ¡pum! Cae y es el objeto de burlas durísimas. Así es allá al menos en Yucatán el famoso cultivo. Y acá decimos generalmente ya le entró el aire. Y a quien más comúnmente le entra el aire rápida y fácilmente es a los políticos, de cualquier signo ideológico, de izquierda, de derecho, de centro, de arriba o de abajo, el aire les entra con una facilidad increíble. Por eso, si alguien está interesado en entrar en la política, yo les recomendaría que tengan una voluntad de hierro para no caer en esos halagos ficticios, hipócritas, y que solamente buscan a hacerle cosquillas en el ego a uno. Entonces, dicho eso, hoy en México, en la medida en que ya se acerca el proceso electoral, el más grande de la historia en el año 2024, tendremos elección presidencial, 300 distritos para diputados federales de mayoría relativa, tendremos 32 fórmulas para el Senado, tendremos una gran cantidad de elecciones locales en presidentes municipales, diputados locales, etcétera. Va a ser una cosa, una, una orgía de elecciones el 24. Entonces, pues ya muchos ya se están volviendo loquitos. Les entró el aire fácilmente. El ejemplo más acabado de eso es el de mi paisana Lili Telles. Algo que empezó jugando, que ella dice, no, a mí no me interesa, no me interesa, yo aquí estoy bien. Y de repente hubo un cambio en la Lili. Y ya bueno, y acá, y yo, y sí. Y de ahí pasó a otra etapa. Mi primera decisión va a ser romper con el programa de los médicos cubanos. Y mi primera decisión ya en el gobierno va a ser esta, voy a despedir a Gers Manero. Y dices, a ver, pero ni siquiera se ha abierto la convocatoria para aspirar a ser precandidata a la presidencia de la República y ella ya está tomando decisiones de gobierno. Le entró el aire a mi querida Lili Telles. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué?
porque empieza la gente a entrar en un círculo vicioso. Y no faltan los que dicen, no, 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 señora Telles, usted está en el primer lugar de intenciones de voto. En el PAN ya nomás es usted y Santiago Krill, pero usted es más simpática, más agradable, más inteligente, más valiente, y usted debe ser la candidata de Acción Nacional. Olvidando esos halagadores interesados, que el PAN no va a tener candidato presidencial. Va a haber un candidato presidencial de la Alianza Va por México. Los tres partidos, PRI, PAN y PRD, nominarán un candidato. Habrá un proceso que va a conducir el PAN para que todo aquel que crea tener méritos para ser candidato debe registrarse y cumplir con los requisitos que se establezcan de acuerdo a los reglamentos, a las normas internas del Partido Acción Nacional. Pero eso falta mucho todavía para que se dé. Pero la Lili ya está decidiendo lo que va a hacer y yo cortaría ese programa de los médicos cubanos. Sería mi primera decisión administrativa el primer día. Y luego ya otra. Yo la primera decisión el primer día corro de la fiscalía a Gertz Manero. Y eso no va a parar. ¿Por qué? Porque ya le entró el aire. Y luego tiene como coordinador de esa campaña para buscar la candidatura a una persona que ha vivido de echarle aire a las personas que asesora, Roberto Gil. Él fue el coordinador de la campaña de la licenciada Vázquez Mota y así le fue. Entonces, pues él no le va a decir a la Lili, señora, usted no tiene posibilidad alguna de ser candidata. Permítame agradecerle su oportunidad, pero yo no puedo engañarla y decirle que sí, vamos a hacer para que acá. No. Con todo respeto para la Lili, lo dije en mi mañanera de hoy y lo repito hoy. No tiene posibilidad alguna de ser candidata a la presidencia de la República. Por la Alianza Va por México. Se lo dijo Zambrano también y en vez de contestarle de una manera respetuosa, amigable, porque somos paisanos, ella y yo de Zambrano, decirle, oye paisano, oye Jesús, mira, pero yo quiero ser alguna. No, porque Zambrano la descartó, entonces ella le contestó, y ya México descartó al PRD como partido. Dices, Luli, bájale de volumen al radio, ¿no? Pero es imposible porque ya le entró el aire. Y Roberto Gil seguramente cuando llega a la oficina a hablar con ella, llega con un compresor de esos de aire que venden en el Costco de 2 caballos y le mete aire. Y ella, tranquila, ya se siente. Entonces ya en el Senado, ya he hablado con algunos amigos que tengo ahí en el Senado y me dicen, mira Ángel, no es porque sea tu paisana, pero ya no la aguantamos. Ya se siente, ya camina como si fuera, no candidata, presidente de la República. Ya le entró el aire y no le molesta. Ese es el primer caso. Pero de repente tenemos otro loquito, Silvano Aureoles. Silvano deja el gobierno de Michoacán en condiciones un tanto difíciles por el pleito ríspido, duro, que tuvo el encontronazo con el presidente de la República. Tendrán querellas viejas o no sé, el caso es que salió mal y además con una serie de acusaciones que no han sido sustanciadas. No ha habido acusaciones formales por parte del gobierno de Michoacán, que sustituyó a Aureoles, al gobierno de Silvano, de tal manera que él anda por ahí y ya, pues seguramente su relación con Zambrano es muy buena. Entonces le dijo, oye, Jesús, yo quiero, mira acá, y el otro lo propone como la mejor candidatura, junto con otra, que son las dos mejores, ahorita hablaré de la otra persona. Y ya Silvano, ya se ve candidato y se ve presidente.
Y en el programa esto que hay ahí con Alarraqui de estos jóvenes, lo invitaron el sábado pasado. Y asistió él, y en un acto ridículo, casi de clown de circo, se pone esa disquebanda presidencial como si fuera una bufanda, se la pone, y dice, pues aunque no le caiga bien al presidente, me va a tener que entregar la banda presidencial. Y dice otro que ya le entró el aire. ¿En cabeza de quién cabe que Silvano tiene estatura política para ser candidato a la presidencia de la República? Su desempeño en Michoacán, pues digo, ¿para qué hablo yo de eso? Mejor que otros sean los que se encarguen de exhibir ese gobierno. Un hombre muy frívolo, y no voy a decir las razones, pero es un hombre frívolo en su vida privada, lo cual dice uno, bueno, pues una persona así se ve como presidente de la República, pues no, como que no me parece a mí, pero bueno, pues los electores decidirían en todo caso. Pero ya le entró el aire a Silvano, ya se ve el presidente, ya ve a López entregándole la banda presidencial. ¿Sabe cuándo? Vamos a suponer que ganare Silvano Aureoles la presidencia. ¿Saben ustedes cuándo le entregaría la banda presidencial López a Silvano? Jamás. Jamás haría eso. Ya lo conocen como es de berrinchudo. Bueno, pero finalmente, pues, ese es otro loquito al que le entré el aire. Pero hay otro del PRD que es igual o peor que Silvano. Miguel Ángel Mancera. Otro que le entró el aire. Sí, puede ser. Y Zambrano, estas son las dos cartas que tenemos, que tienen merecimientos. Y dices, oye Jesús, digo, ¿qué estás tomando? ¿Qué digo? Estamos chupando en paz, pues. Entonces, en ese sentido, Mancera ha sido más prudente. ¿Y por qué? Bueno, pues vea cómo lo traen aquí en la Ciudad de México con el famoso cártel inmobiliario, con la cosa del centro de espionaje, cuestiones de corrupción, de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Lo que ya conoce usted incluso mejor que yo. Pero ya les entró el aire. Luego tenemos, en otros casos, ya salió allá en Nuevo León, creo que el doctor, ¿cómo se llama? El doctor que fue secretario de Economía, Guajardo, también dice, voy a recorrer todo el país para hacer, pues también, pues dices, oiga, no abaraten la mercancía. Si esto no es de querer, es tener los merecimientos y tener el apoyo de las fuerzas políticas, no es tan fácil, pues. Y más con esta situación que existe de que sea la sociedad y que sea un candidato ciudadano, pues los candidatos políticos van a tener que remontar para hacer la carrera del indio, como se dice normalmente. Y luego por allá, a ver quién le diré, porque me faltan ahí varios que también andan lo que es bueno, Gerardo Fernández Noroña. ¿Ah? Al rato nomás falta que José Narro también diga, no el doctor Narro, sino este delincuente de aquí del Senado de la República. Entonces, resulta que efectivamente el aire no molesta y no cuesta. Pero luego tenemos, pasando a otro nivel, hay un grupo de damas que ya se han autonombrado nuevas jefa de gobierno de la Ciudad de México. La ingeniera Xóchitl Gálvez y la señora Kenia López Rabadán. Y dijo primero una, yo voy a ser la próxima jefa de gobierno, creo que fue la Xóchitl. Y luego le contestó inmediatamente, yo voy a ser la jefa de gobierno. Y dicen, oigan, pues espérense, ¿por qué no hacen 6 meses una y luego 6 meses otra y luego así? Pero ya andan ellas, ya se ven en la jefatura de gobierno en el edificio del ayuntamiento. El gran problema con este tipo de poses,
Pues, ¿qué tal si ninguna de las dos es, y es Santiago Krill el candidato a la jefatura de gobierno? Iban a ser un ridículo completo. Pero luego me faltan otras damas. Beatriz Paredes dijo, yo estoy acá, y dijo, no, pero por fortuna yo creo que cupo la prudencia y ya tranquilita, se ve más bonita, ya apareció ahí en una reunión de exgobernadores, donde Alito está atrás de ella, con las manos aquí en los hombros, muy bien, dale un apoyo, pero ya no ha hablado la senadora Paredes de su aspiración a ser presidente de la República. Y luego también la senadora Ruiz Massieu también le entró el aire. Creo que estoy preparada, y etcétera. Dice uno, bueno, ¿será el invierno frío? ¿O qué será? ¿O a la entrada de la primavera, o que ya se empiezan a ver algunas flores, algunas jacarandas por ahí, y ya se han vuelto loquitos? Hombres y mujeres. Y luego aquí del lado ¿cómo se llama? De Morena, hasta esta señora que me da una tristeza infinita verla, la señora Isela, creo que es, dizque secretaria de Seguridad Ciudadana o algo así. Mira, yo digo que son unos perversos estos que la ponen, ni siquiera saca la cabeza del atril, como dirían en mi tierra, es chapita, muy chapita la secretaria, muy chapita, pero sin chistes, sin personalidad, pero ya dice, quiero ser candidata a la jefatura de gobierno. Y luego por allá la señora Brugada en Iztapalapa también. Y Batres también quiere. Y en un descuido el señor de las ligas va a querer, o su señora esposa también. Es decir, el aire no molesta y no cuesta. ¿Y qué les diría yo a aquellos soñadores que están en la oposición? Allá los de Morena, pues ese es su problema. Pero a los de la oposición, flaco favor le hacen a la consolidación de la Alianza Va por México. ¿Cuándo? Mucho antes de tiempo ya andan buscando apoyos para ser candidatos a este o tal puesto de elección popular, sin entender que ahorita la prioridad es hacer trabajo político para ganar el Estado de México y ganar Coahuila. Entonces, tal parece que lo único que les importa es fortalecer su ego, hacerse cosquillas en el ego. Yo voy a hacer, y luego sale la otra por allá. Yo voy a hacer. Pues pónganse de acuerdo, echen un volado, pues. Estas actitudes frívolas y que muestran una falta de seriedad, de madurez, le hace daño a la Alianza Va por México. ¿Y todo por qué? Porque el aire en política no molesta y no cuesta. Entonces, valdría la pena que los dirigentes de los partidos donde estas personas militan, en el caso de la Lili, creo que ella no es militante panista, entonces puede seguir haciendo y diciendo sus cosas. Pero en el caso de Kenia López y Xóchitl Gálvez, ellas sí son militantes del PAN. Pero decir que Marquito las va a llamar a cuentas, pues le van a dar un coscorrón entre las dos, porque pues también Marquito no tiene, yo creo que no manda ni en su casa Marquito Cortés. Entonces, eso es algo que le está haciendo daño a la Alianza Va por México. Una serie de personajes impresentables que ya uno está diciendo que aunque le caiga gordo a López, va a tener que entregarme la banda presidencial, como es el caso de Aureoles. Dice uno, bueno, ¿de cuál fuma? Quítale las semillas, Silvano. Entonces valdría la pena que los partidos políticos le pidieran a sus militantes que por favor no caigan en eso, que esperen a que sean los tiempos. Macario lo ha dicho con una claridad meridiana. No sean ingenuos o no sean otra cosa, pero hoy la prioridad es fortalecer la Alianza Va por México y trabajar para ganar las dos elecciones: gubernatura y Congreso local en Coahuila y gubernatura en el Estado de México.
Esa es la prioridad. Con eso fortaleceríamos a la Alianza Va por México y estaríamos en mejores condiciones para la participación en las campañas de puestos de elección popular del año 2024. Yo sé que es difícil porque cuando ya le entró el aire a una persona, es muy difícil desinflarlos. Vendrá la realidad quizá a, a desinflarlos. Yo no sé también, creo que la señora Zavala anda queriendo también ser candidata a la jefatura de gobierno y así. Entonces dice uno, oye, pues si se trata de querer, yo también quiero, pero no es un problema de querer, es un problema de tener, de cumplir con los requisitos, pero también tener apoyos suficientes para que dentro de la estructura del partido la apoyen para luego entrar en ese proceso donde todavía ni siquiera conocemos las reglas. Vale la pena, pues, que no olvidemos esta expresión. En política, el aire no molesta y no cuesta. Y cuando usted vea a la señora Kenia López, a Xochitl Gálvez, a Silvano Aureoles, a Miguel Mancera, a la Lili Telles y andar así infladones acá, ya les entró el aire. Si le hacen una pregunta y contestan haciendo horizonte con la mirada, cuando yo en mi gobierno, la primera decisión administrativa será cancelar el programa de los médicos cubanos. ¿Eh? ¿Qué les pareció Ángel Verdugo como candidato ya, no? Ya les entró el aire, les entró el aire. Pero además, sin entender la gravedad de los problemas que tendrían que enfrentar a partir de octubre 1, en el caso presidencial del 2024. Por favor, pues, no olviden esta expresión. En política, el aire no molesta y no cuesta. Vayamos ahora a otro tema. Alguien me preguntaba aquí en YouTube otra vez sobre el problema de las pensiones. Y la preocupación es la siguiente. ¿Qué pasaría en el caso de una profunda y grave crisis económica en México? Muy bien. En la crisis del 2007 al 2009 o 2010, nunca se dejó de pagar la pensión de la ley del 73. Nunca. Es decir, son compromisos, derechos adquiridos, perdón, y se paga religiosamente el día último de cada mes, se acredita la pensión. Es evidente que hoy, estamos hablando de 15 años después, las condiciones han cambiado. ¿Por qué? En primer lugar, hay más pensionados con la ley del 73. Y segundo, el monto a erogar por parte del gobierno federal para esto que indebidamente se llama pensión de los adultos mayores, estamos ya hablando de 1.2, 1.3 billones de pesos. Y el año que entra es muy probable que andemos en el 1,5 billones de pesos. No hay dinero. Hay que contratar deuda para pagar eso o pagarles a estos y contratar deuda para poder pagar el costo financiero de la deuda existente. Como ven ustedes, en el caso de las pensiones y cuando hay crisis económicas, aquí los gobiernos tienen de dos: o afrontar las consecuencias de esos pagos, que son ineludibles porque es un derecho adquirido. Cuando alguien tiene una pensión que ya empezó a recibir, a partir de ese momento, el gobierno federal, que es el garante de los pagos de la ley del 73 del IMSS, tiene que seguir haciéndolo, salvo que haya una quiebra total, que sería un problemón cuyos alcances no alcanzamos, valga la redundancia ahí,
a cuantificar en este momento, pues en ese momento habría que hacer un reajuste, pero eso se ve muy lejano. Entonces, los gobiernos o el gobierno en turno tendría que recurrir a deuda para pagar, ojo, esas pensiones que ya están siendo ejercidas o que ya está recibiendo el beneficiario. Pero ¿qué pasa con aquellas pensiones que no se han tramitado? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien que, que ya tiene el número de semanas cotizadas, ley del 73, ya tiene ese número de semanas, muy bien, pero no tiene los 65 años como edad mínima. Entonces decide esperarse. ¿Y qué tal si en ese año de espera, por ejemplo, se viene una crisis tal que obliga a tomar medidas, ya sea que pospóngase un tiempo, 6 meses, 12 meses, el pago de esa pensión o se cancela por un tiempo, un año, año y medio o 2, todos los trámites de nuevas pensiones? ¿Lo puede hacer el gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Que alguien metería un amparo? Sí, pues sí, podrían ganar el amparo, pero si no hay dinero, no le van a pagar. Entonces, repito, quien tenga su pensión ya recibiéndola, se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que no tendría problema alguno. El problema sería para el gobierno porque ya estaría esa pensión en proceso ya de pago mes a mes. Pero ¿qué pasaría con las otras? Que teniendo ya cumplidos los requisitos, incluso 65 años y el número de semanas, ¿qué pasaría si esa persona dice, no, es que me acaban de subir el sueldo, me voy a esperar unos 2, 3 años para que mi promedio de los últimos 5 años suba? Y rájale en ese momento, se viene una crisis tremenda y en ese momento para atrás los fielders. En ese momento, pues, ¿qué podría suceder? Se congelan los trámites para nuevas pensiones, por ejemplo. Esto es un poco como cuando una empresa tiene severos problemas de liquidez y les dice a sus proveedores, el pago que hacía antes cada 30 días, ahora lo voy a hacer en 90 o en 120 días. Eso sería un poco aquí, este trámite de pensión, síguele tú trabajando y lo vamos a reanudar de aquí a 24 meses. No pierdes derechos, los tienes preservados, etcétera, y no hay problema. ¿Y cuáles otros pueden ser? Pues un ajuste severo a las pensiones. Es decir, todo podría esperarse en una situación de crisis profundísima y muy grave. Entonces, que cada quien analice su caso, y decida en consecuencia. Cada caso es diferente. Por eso yo les recomendaría acudir a una asesoría especializada. Hay muchos despachos, fundamentalmente de contadores públicos, que son especialistas en materia de pensiones, de la ley del 73 y de las cuentas individuales, o como se dice, de las afores. Contraten a una persona, hagan un esfuerzo para una consulta, no sé cuánto les cobraría, 1,000, 2,000, 3,000 pesos o qué sé yo, pero ya tendrían ustedes algún elemento para poder tomar una decisión informada. Pero no digan ustedes, es que Verdugo dijo, no, 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 ni madres, a mí no me metan en eso. Es que mi compadre le pasó, y no, 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 tampoco. Consulte usted a una persona especialista. Es como si tiene usted un problema cardíaco. Pues usted no va a contratar a un mecánico, es que me está fallando aquí la válvula, a ver, vamos a checar las válvulas. No,
Ustedes tienen que ir con un cardiólogo. Y si tienen un problema en el sistema digestivo, deben ir con un gastroenterólogo. Si tienen un problema en oído o en nariz y garganta, con un otorrino. Si quieren ustedes saber cuál es su situación y qué es lo que le conviene más, vayan con un especialista en precálculos, le llaman, de su pensión. Mire, si usted hace esto, le toca así, así, asado. ¿Y qué recomienda usted? Bueno, pues esa es una asesoría que se va a cobrar, pero ya tendrían ustedes elementos. Pero por favor, no decidan ustedes con base a lo que les dijo el compadre, el primo, etcétera, porque podrían encontrarse en una situación complicada. Eso es lo que les podría decir y terminaría este enojoso asunto con lo siguiente. ¿Han escuchado ustedes a un político hablar de este tema? No, ¿verdad? Y nunca lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a hablar de ese tema. Porque la situación que hay con las pensiones ahorita, esta bomba de tiempo a punto de estallar, es responsabilidad de la clase política. Es su sola responsabilidad. Por eso no quieren meterse en el asunto. Mejor hablan del Super Bowl, no del Super Bowl, del Super Bowl. O hablan del nuevo técnico de la selección mexicana, o hablan del campeonato mundial que va a venir y que por acá y por allá, pero de las pensiones, ténguele. Nadie habla de eso. Por eso, sinceramente les recomiendo, consulten a un especialista en la materia. Se anuncian en muchos, o no falta quien tenga un amigo contador. Oye, contador, ¿tienes algún amigo que se dedique a dar asesoría? Sí, hombre, fulanito, ¿por qué no me das el teléfono o dile que le voy a hablar? Sí, hombre, le hablo. ¿Qué pasó, mi contador? ¿Cómo estás aquí? No, hombre, pues muy bien. Aquí tengo a un compadre mío, hombre, que tiene este problema y quiere tratar si le das una asesoría, con mucho gusto, mándamelo aquí a la oficina, dile, ya sabes dónde estoy, y aquí lo espero, que diga él qué día, que me avise, y yo lo espero, y aquí hacemos todos los cálculos, y si viene de tu parte, compadre, pues mucho mejor. Eso es lo que les puedo decir. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 13 de febrero del año 2023.